Hola familia saludable, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más y en el día de hoy estaré hablando de un tema muy interesante acerca de el sufrimiento. Es necesario hasta que te des cuenta que ya no es necesario. Seguramente has estado viviendo una vida de dolor, sufrimiento, drama y has creído que la vida es así y que no hay salida, que te tienes que conformar con eso. Si es así, quédate hasta el final de este video. Para los que están entrando por primera vez en mi canal, mi nombre es Nancy Molina, soy facilitadora del bienestar integral y maestra de meditación. Todos los lunes y los jueves estaré subiendo videos relacionados con el tema del bienestar integral de mente, cuerpo y espíritu. Si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal aquí abajo, activa la campanita y dale like a este video y compártelo con todo el mundo. El tema del día de hoy acerca de el sufrimiento es necesario hasta que te des cuenta que ya no es necesario. Quiero hablarles un poco acerca de esta idea que tenemos a nivel de humanidad. Hay una idea, no es la realidad, una idea de que el sufrimiento es normal, que el sufrimiento es parte natural de la vida, que hay que sufrir realmente para poderse merecer las cosas, para poder evolucionar. Estos son como estas ideas que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestras vidas en el núcleo familiar, son creencias. También en el área religiosa, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces acerca de que hay que sufrir, porque además Jesús sufrió y tú tienes que llevar esa cruz encima y tienes que sufrir. Es más, mientras más sufre, más ganas el cielo. Esas son como creencias que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, pero la verdad es que no es necesario sufrir y el sufrimiento no es real. De hecho, hay una frase de uno de estos místicos que dice que el sufrimiento, el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Por supuesto, si tenemos una pérdida de un ser querido, vamos a sentir dolor, dolor emocional, dolor en el alma. Si tenemos, por ejemplo, una enfermedad o nos caemos, nos golpeamos, nos quemamos, va a haber dolor físico y hay dolor aquí, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, algunas personas entran en el dolor y a la vez en el sufrimiento. Pero ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es que, por ejemplo, si yo me quemo, hay dolor. Si yo estoy en el proceso del dolor, me duele porque lo hice, no debía haber metido el brazo allí y empezamos toda esta historia. Entonces aquí está unido el dolor y el sufrimiento y es mucho más intenso porque hay dolor y a la vez el sufrimiento de estar pensando acerca de lo que me sucedió y que no debió haber pasado. Hay más intensidad de dolor físico. Les cuento una pequeña historia que me sucedió un par de años. Yo ya tenía como 10 años meditando y enseñando meditación. Y recuerdo que me fui a bañar y el agua caliente, no me di cuenta cuál era el agua caliente y soltó la primera, digamos, el primer chorro. Fue un agua muy caliente y me quemó el brazo. Creo que era una quemadura más o menos interesante de cierto grado, no me acuerdo ahora, pero me fui con la médico y yo estaba fascinada porque estaba la herida completamente, yo podía ver las células que estaban allí tratando de hacer todo su trabajo para regenerar la piel. Y en eso el médico me estaba curando y me notaba que yo estaba serena, tranquila, observando, y me dice, ¿te duele? Digo, sí, sí duele, pero no estoy sufriendo por eso. Realmente estoy observando lo que está sucediendo y me está maravillando cómo las células están haciendo para regenerarse. Entonces este médico se asombró muchísimo y me dijo,
Es muy raro que alguien venga con una quemadura de este grado y que no esté en este dolor. Digo, sí me duele, doctora, pero mi atención no está en el dolor. O sea, mi atención se había quitado del dolor y estaba en la maravilla de lo que estaba sucediendo de las células. Por lo tanto, el dolor pues era mucho menor. Es decir, yo no estaba en el sufrimiento. El sufrimiento hubiese sido que yo estuviera, me duele, doctora, me duele muchísimo, yo por qué metí la mano allí, por qué no abrí primero la llave, etcétera, ¿no? Eso es más o menos para que tengan una idea de la relación dolor y sufrimiento. Así que el sufrimiento realmente no es necesario. Por eso el título de El sufrimiento es necesario hasta que te des cuenta que ya no es necesario. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si estuviste durante toda tu vida en un sufrimiento, voy a darte un ejemplo muy claro con mi experiencia de vida. Yo pasé por, ¿qué serían? Como 40 años, o un poquito menos, por supuesto, a partir de 7 años, que yo tenía como esta idea, este pensamiento de que yo era seguramente adoptada de mi mamá, porque éramos 7 que nos estábamos criando juntos y yo sentía que conmigo mi mamá era mucho más fuerte, me castigaba más físicamente. Entonces yo tenía como esta idea que yo no era hija de mi mamá, que seguramente fui adoptada, y este pensamiento estuvo dando vuelta por toda mi cabeza durante estos largos años, hasta que llegó el momento cuando yo empecé a meditar, que mi conciencia se empezó a expandir y que empezó a disolverse todo el dolor emocional que estaba allí, y ahí se fue disolviendo todo el sufrimiento. Y en ese momento fue cuando pude confrontarme ante esa creencia, ante esa idea, y confrontar a mi mamá y preguntarle: mamá, yo traía un pensamiento desde hace más de 30 años en mi cabeza de que tú no eras mi mamá, que seguramente fui adoptada. ¿Es verdad esto? Mi mamá se sorprendió tanto que me dice: hija, eso es una gran mentira, tú estuviste en mi vientre. Y fue para mí como finalmente soltar el dolor, el fin de ese sufrimiento que yo había estado sometida durante más de 30 años, pensando que yo no era hija de mi mamá, porque yo tenía una idea de que mi mamá no me amaba, que era porque los castigos eran demasiado fuertes. Y en ese momento fue como, soltar todo este sufrimiento. Este es un ejemplo, pero cada uno de ustedes, mientras están escuchando esta charla, seguramente están recordando de creencias, ideas que han estado sosteniendo y sufriendo con ello. Entendiendo que el sufrimiento es esta creencia de que algo está mal en mí, algo no está funcionando, no soy amada, no soy amado, no merezco el amor, nací para sufrir porque fue lo que viví durante toda mi infancia. Y estas ideas que se repiten una y otra vez y que le da vuelta como un disco rayado, eso es lo que genera un gran sufrimiento. Si tú creíste o tienes la idea que naciste para sufrir, que naciste para vivir en dolor, esa idea está ahí dando vuelta, y a lo largo de tu vida va a hacer estragos hasta que tú te des cuenta que eso ya no es necesario. Por eso el título de El sufrimiento es necesario hasta que te des cuenta que ya no es necesario. Yo me di cuenta que no era más necesario el sufrimiento cuando un día dije: ya, suficiente, quiero parar de sufrir. Quiero parar este dolor emocional, mental, en el que he estado sometida a lo largo de mi vida.
hasta que yo encontré, bueno, primero pasé por muchas terapias de sanación del niño interior, terapias de desintoxicación mental y hasta llegar al punto de la meditación. Y cuando yo encuentro la meditación, ahí en ese momento, justo hace 21 años, yo paré de sufrir. Es decir, esta idea de sufrimiento fue erradicada por completo de mi sistema de creencia, de mi sistema nervioso. Y ahí me di cuenta que realmente quién era el que estaba sufriendo. Porque dentro de mí lo que yo descubrí en ese viaje interior, descubrí fue un ser perfecto que nunca pudo haber estado en sufrimiento. Solamente fue la idea de que yo estaba en sufrimiento o que había nacido en esa familia para sufrir y para liberar un karma. Cuando el primer día que yo empecé la meditación con una técnica ancestral que fue la que me llevó a la conexión, fue a partir de ese momento fue que dije, el sufrimiento se fue, no hay más sufrimiento. Y por eso para mí hoy en día puedo certificar que el sufrimiento es opcional y que el sufrimiento no es real. Porque tú naciste libre, yo nací libre de creencias. Las fuimos adoptando a lo largo de nuestra experiencia de vida. Pero cuando nacimos felices. Les voy a contar una pequeña anécdota que me acaba de pasar el día de hoy. De pronto pasó una energía por mi sistema nervioso de tristeza y yo me quedé abierta permitiendo que la energía pasara. Era intensa y en eso estaba una niña que es mi vecinita y tiene 8 años y ella se queda así porque ella quería jugar. Le digo yo, en este momento no quiero jugar porque hay tristeza en mi sistema nervioso. Y me dice, ¿y tú naciste para hacer qué? Entonces le digo yo, para ser feliz. Entonces me dice, bueno, ¿y por qué estás triste? Y en ese momento me sacó, si yo estaba queriendo meterme en el dolor, en la historia de la emoción, ella me sacó inmediatamente de allí, ¿no? Porque es verdad, nacimos para ser felices, nacimos libres, plenos, puros, alegres, sin ningún tipo de historia, sin drama. Todo lo demás lo hemos ido recreando nosotros mismos, construyendo todo este ego, generando una identidad con todo lo que hemos vivido. Y si, por ejemplo, hemos vivido en un hogar donde vimos a nuestra madre sufrir o nuestros padres sufrir, que son nuestros héroes, y ellos están en un constante sufrimiento, preocupados, angustiados por el futuro, qué va a pasar, qué va a suceder, con mucho nivel de estrés. Ellos están metidos, inmersos en la creencia, en la idea de este sufrimiento. Además le ponen toda una historia. Y si nosotros crecimos en ese hogar viendo a nuestros héroes sufrir, nosotros como niños hemos hecho una percepción de la vida de que realmente pues nací para sufrir. Pero eso es una idea. Te lo prometo, te lo garantizo, el sufrimiento no es real. Porque tú no naciste sufriendo. Cuando naciste, sentiste el cambio de temperatura, de lo calientito de estar en el vientre, y de pronto el frío del ambiente, o cuando te dieron la nalgada para que lloraras, ahí hubo un dolor, sentiste, pero no naciste sufriendo. Porque de hecho cuando somos bebés, ¿qué es lo que sucede alrededor nuestro?
todos están sosteniéndote en un infinito amor y perfección. Están cuidándote, están amándote. Al menos que tenga otro tipo de historia que te hayan dejado tirado en algún lugar. Y sin embargo, si ves esto, cuando los niños los dejan en un lugar, él no está sufriendo, él está simplemente ahí, estando, permaneciendo, y de pronto alguien pasa y ve que ese niño fue abandonado, lo recoge. El sufrimiento comienza cuando empezamos a crecer y nos damos cuenta que no tenemos una mamá, o conocemos la historia de que mamá nos abandonó, o lo que sea, ¿no? Que empezamos a darle vuelta a la mente acerca de todo este drama y dolor. Amigos, si tienes la idea de que tú naciste para sufrir, es momento de erradicar esa idea de tu mente de raíz. Busca ayuda profesional, autodescubrimiento, busca ayuda de psicólogo, terapeuta o la meditación que te puede apoyar a adentrarte y a encontrar esa conexión contigo mismo y dejar y parar de sufrir. Estoy a tu servicio con la terapia de desintoxicación mental, que en 5 pasos se encuentra y se sana la causa raíz que está en el inconsciente de tu sufrimiento o de tu dolor. La salud mental, emocional, física y espiritual es un regalo divino y es tu derecho de nacimiento. Te espero para el próximo jueves con un próximo tema. Redes sociales de Instagram, Facebook como La Divina Salud. Si no te has suscrito, suscríbete ahora en mi canal, activa la campanita y dale un like y comparte este video con todos tus amigos. Queremos saber de ti, conocerte más, así que comenta en la cajita de información de este video qué te pareció este tema y qué tema te gustaría que tratáramos en el próximo video. Adiós.